solución a estas dos circunstancias, estas dos áreas de especialidad, las que acabo de mencionar, comercial y administrativo, como base y sustento de lo que eventualmente se puede o se va a llegar a efectivizar en términos regulatorios o en términos del ejercicio de derecho financiero, que se concentra más que nada en la serie de competencias que puede ejercitar el Estado y de la misma manera, pues la serie de derechos y obligaciones que nosotros como usuarios del sistema financiero o partícipes del sistema financiero podemos llevar a cabo, ¿no? Por eso un poco la línea de preguntas en general. Respecto a la primera pregunta de las formas de constitución de una sociedad anónima, se justifica esta por una sencilla y llana razón. Todos los participantes institucionales privados de un sistema financiero adoptan o la forma de una sociedad anónima o excepcionalmente otras formas habilitadas por norma, pero casi predominantemente la que se denota con mayor esencia o con mayor relevancia es la sociedad anónima. Tanto es así, todos los bancos en este momento que tenemos funcionando en el país son sociedades anónimas. Claro que si hablamos de entidades de intermediación financiera, no solamente debemos hacer alusión a los bancos, sino también a las sociedades cooperativas, las entidades financieras de vivienda que reemplazan a las mutuales y otras, ¿no? Que precisamente con el desarrollo del módulo vamos a poder dar a conocer las particularidades de estas formas de entidades de intermediación y entenderemos también cómo se relacionan con la forma de constitución de una sociedad anónima de acuerdo a lo que se prevé en el derecho comercial o el derecho corporativo, a diferencia de lo que se prevé para el derecho financiero, ya que tiene ciertas salvedades o características muy particulares que son precisamente las que vamos a abordar en el desarrollo de la materia. Lo propio en el caso de los requisitos de la constitución de una sociedad anónima. He estado viendo algunas de las respuestas, la gran mayoría están correctas, algunas incompletas, pero importa bastante el tener fresco este aspecto porque cumplimos con prácticamente todos los requisitos comerciales cuando se trata de una entidad de intermediación financiera y agregamos una serie de requisitos que se encuentran previstos en la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, ¿no? Que es la que vamos a abordar, sobre todo para comprender y determinar el alcance de las funciones de ASFI, de las funciones que ejercitan las entidades de intermediación, tanto públicas como privadas, y veremos el porqué también de esas pequeñas y ligeras variantes respecto a los requisitos generales determinados o definidos para entidades comerciales, sobre todo sociedades anónimas, a lo que ya involucra sociedades comerciales con un objeto específico o un giro comercial específico, como es el caso de las entidades de intermediación financiera. Lo propio en la diferencia entre acciones ordinarias y preferidas. Esto sobre todo porque cuando se trata de accionistas de una sociedad, de una entidad de intermediación financiera bajo la modalidad de una sociedad anónima, la condición es de que no se pueden emitir acciones preferidas. Todas sus acciones tienen que ser ordinarias y a la vez nominativas, ¿no? Por eso también la importancia de diferenciar estas dos formas de acciones y lo que involucran evidentemente ya en términos de ejercicio de derechos, tanto políticos como derechos económicos vinculados a dichas acciones. La diferencia entre capital suscrito, pagado y autorizado sí es un punto bastante importante, sobre todo cuando estemos abordando los aspectos relacionados a la constitución de entidades de intermediación financiera. En general, no solamente aquellas que entran dentro de la categoría de una sociedad anónima, sino inclusive las cooperativas, así como también las otras formas como los fondos de inversión o las entidades de desarrollo y otras que se vinculan a la labor que se ejercita en un ámbito de intermediación financiera, ¿no? Que eso lo vamos a profundizar bastante y es oportuno que ustedes tengan fresco ese dato, ¿no? Del capital suscrito, capital pagado y capital autorizado. Que de todas formas, ya revisando de forma más relajada el tema de su diagnóstico, sus respuestas, les mandaré algunas notas o algunas sugerencias respecto a algún tipo de información que necesiten reforzar o que evidentemente esté incorrecto. Lo propio en el caso del procedimiento de fusión de una sociedad anónima. Si bien a la fecha no se han producido, a más del caso Mercantil Santa Cruz, del Banco Mercantil con el Banco Santa Cruz, otro proceso de fusión de entidades financieras, sí ha habido absorciones.
Tanto es así, el Mercantil Santa Cruz ha terminado absorbiendo a pequeñas microfinancieras, Prodem en este caso, y que ha dado lugar a una serie de particularidades respecto a lo que denota la transformación societaria y la vinculación a procedimientos más allá de lo comercial, sino también procedimientos administrativo-financieros ante ASFE. No vamos a tener Doctor, oportunidad. una preguntita. El caso de la promotora con no me acuerdo qué entidades financieras absorbió, ¿era fusión o absorción? Porque en Pando y no me acuerdo dónde más. Fue absorción. Ah, ya, gracias. Además de que en el caso de la promotora ha habido una transformación motivada por la ley 393. La 393 te ha hecho un cambio entre las denominadas mutuales, que existían antes de la vigencia de la ley 393, para pasar a denominarse entidades financieras de vivienda, o bien que adopten una estructura de banca pyme o alguna otra de las formas previstas en la ley 393. La mayor parte de las mutuales, las antiguas mutuales, exceptuando algunas como Musepol, por ejemplo, la mutual de la policía, han decidido transformarse a EFBs, entidades financieras de vivienda, o EFV si quieren. Pero otras también analizaron otras alternativas, como el caso de una entidad financiera de desarrollo e inclusive hasta de banca comunal. No llegado el momento, precisamente vamos a trabajar esos aspectos para ver cuáles las singularidades de una u otra forma y los requisitos y condiciones para dicha conformación. Por eso era importante recordar el procedimiento de fusión y de transformación que está implícito también en lo que involucra a una sociedad comercial. Lo propio en el caso de la liquidación, ¿no? Que aquí cumplimos tanto los requisitos del Código de Comercio como los requisitos específicos plasmados para el sector o el ámbito financiero que predomina en base a la Ley 393. En el caso del procedimiento de transformación, bajo la misma lógica de lo que mencionaba hace un instante. Ahora, en el caso de las sociedades de economía mixta, también denominadas SAM, sociedades anónimas mixtas, la particularidad denota porque todavía tenemos una presencia importante de, no por volumen, sino por el tipo de actividad, de entidades de esta naturaleza en el sistema financiero. Una en particular, una de envergadura importante, así como también de una trascendencia mayor para el sistema, como es el caso del BDP, el Banco de Desarrollo Productivo, que es la única entidad de economía mixta que tenemos actualmente funcionando en el país. Fuera de otro pequeño detalle, muchas veces se confunde de forma imprecisa al Banco Unión como una sociedad de economía mixta, porque las acciones del Banco Unión han sido adquiridas por el Estado. El Estado boliviano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es titular del 98.7, si no lo recuerdo, 98.4 del paquete accionario del Banco Unión. Y muchos con ello piensan que se trata de una sociedad de economía mixta. Nada más cercano de la realidad. Esto es más bien todo lo contrario. El Banco Unión no es una SAM. El Banco Unión sigue siendo un banco comercial, un banco, un banco privado con capital del Estado, cierto, pero no por ello se convierte ni en banco público ni en una sociedad de economía mixta, ¿no? Entonces, eso sí, hay que saberlo manejar y comprender de forma precisa, entendiendo sobre todo lo que predomina en la ley de servicios financieros en cuanto a las condiciones para que podamos hablar de una banca pública, así como también de una banca o de cualquier entidad de intermediación financiera que esté orientada en una lógica de economía mixta, como es el caso precisamente del BDP, que tuvo como antecedente a NAFIBO, a Nacional Financiera Boliviana. Por eso la incidencia o la importancia de saber qué es una sociedad de economía mixta y cómo se constituye esta. Respecto a los contratos de adhesión, y aquí sí me voy a tomar un poquito la molestia de revisar o ver sus respuestas con relación a esa pregunta. Vamos a hacerlo de forma aleatoria enseguida. Voy entrando a sus respuestas, vámonos directamente a esa pregunta. Porque se supone que, bueno, siendo estudiantes de Derecho, no solamente debiéramos estar familiarizados con los contratos de adhesión, sino sobre todo que no hayamos, pues, firmado a pie juntillas un contrato con nuestra entidad financiera sin tener en cuenta que son contratos de adhesión, básicamente. Ninguno de nosotros puede hacer modificaciones activas al contrato que suscribimos
o al contrato al que nos adherimos, ahí viene el nombre de contratos de adhesión, con las entidades de intermediación financiera. Estas son las que imponen sus condiciones y nosotros básicamente lo que hacemos es, bueno, verificar si eventualmente esas condiciones son favorables o desfavorables a lo que pretendemos hacer con dichas entidades. ¿Vale? Voy a ir revisando las respuestas a esta pregunta en particular, que luego la vamos a vincular con esta otra pregunta. Si me permiten un instante, hacemos un poquito las respuestas administrativas. Eco. En relación a los servicios que usa, miren, tengo 17 estudiantes que me dicen que tienen caja de ahorro. Por lo tanto, hay 17 contratos de adhesión de su caja de ahorro. ¿Y esto qué denota? Que aquí tendríamos que tener por lo menos 17 respuestas del contrato de adhesión. Acá vamos a hacerlo más práctico, ¿vale? Que incluso ya algunos de ustedes me lo han puesto en las respuestas como estuve viendo inicialmente. Va a ser más sencillo. Levanten la mano los que sí han leído su contrato in extenso de los servicios que tienen con el banco o entidad financiera con la que trabajen. Va a ser más fácil que levanten la mano los que sí lo han leído. Lo que me esperaba, lamentablemente, no veo ninguna mano levantada. A ver, estamos estudiando Derecho, bueno, están estudiando Derecho y esa es una severa llamada de atención. Han firmado un documento sin saber el contenido del mismo. ¿Les parece algo prudente? No, Doc, pero creo que la mayoría tal vez hemos firmado antes de entrar a la universidad, bueno, al menos yo cuando estaba en la Totalmente, Doc. Y yo también. entonces ya Por ni me dos, Doc. acuerdo. Ok, y miren, a ver, voy a tomar una de las respuestas que leí así rápidamente, que hasta dice que lo llamativo que le pareció de su contrato, que la tasa de interés es muy buena, 3.5% anual. Eh, Ah, fui yo, de- Doc. lo sé, no quería dar el nombre directamente, Fer, pero bueno, tampoco es algo tan malo, no te preocupes. Te han estafado de lo lindo, Fer, y como a la gran mayoría. 3.5% anual no es una maravilla de tasa de interés. Para nada, pero me acuerdo que en ese momento lo que me llamó la atención fue que entre las opciones que tenía, que son Eh, miserables, era la menos miserable. Y me acuerdo que eso fue lo que me motivó a abrir mi caja de ahorro, no porque fuera una belleza, sino porque entre todas las miserias era la menos. Me puedo animar incluso a asegurar con qué banco. Banco Nacional, Banca Joven, ¿no? No, de hecho no, fue en el No. Banco de la Comunidad. Ah, el Banco Pyme de la comunidad. ¿Antes de ser Banco Pyme o ya Era cuando era fondo cuando todavía. era fondo? Ah, ya, Sí. las condiciones han cambiado. Y sustancialmente, por si acaso. Fuera del pequeño detalle, ¿sabían, por ejemplo, que las entidades financieras están catalogadas por tipo de cliente? Hay banco comercial, banco empresarial, banco corporativo, banca persona, que además ahí por si acaso las únicas banca personas, sí, persona a persona como tal, o sea, dirigida al usuario promedio, es Banco Sol, en alguna medida Banco Nacional, parte de su cartera de productos y servicios, y banco de crédito. De ahí para de contar. El resto son banca múltiple, más orientada a comercio, o sea, más orientada a empresa. Y en el caso del fondo PYME de la comunidad, que ahora se ha o el fondo de la comunidad que ahora se ha convertido en banco PYME de la comunidad, está orientado a sector comercial. O sea, el tema, mira, lo voy a poner algo duro. Eh, Le importa muy poco las cajas de ahorro, muy poco. O sea, sabe que tienen que pagarles una tasa de interés y para de contar. Pero te aseguro que entre todos los cobros adicionales que te hacen por los servicios añadidos a tu caja de ahorro y eventualmente una tarjeta de débito, esos 3.5% se convierten en una tasa negativa. Le creo, doctor. La ventaja de este módulo es de que vamos a profundizar ese aspecto y vamos a entender por qué siempre se menciona esto de que la banca nunca pierde. Está organizada de tal forma que el usuario, el consumidor financiero, saca provecho, no lo digo, no digo que no, no lo niego, no, pero para sacarle provecho tienes que ser muy hábil.
Y para ser muy hábil, pues necesariamente tienes que comprender todo lo que el banco o la entidad financiera te ofrece y realmente cumple, ¿no? Entonces aquí entran en juego muchos factores. Eh, Hay una transición bien importante con la ley de servicios financieros, la ley 393, por una sencilla y llana razón. Se incorpora un mecanismo de defensa del consumidor financiero, que antes ya lo teníamos como ODECO, por si acaso, pero no es el particular ODECO que conocíamos. Ahora estamos hablando ya de una dependencia dentro de ASFI de defensa del consumidor mucho más efectiva, que no solamente va a cubrir las deficiencias, problemas o particularidades que pudieran darse en el desarrollo de servicios como una caja de ahorro, cuenta corriente, tarjetas, etcétera, sino inclusive la defensa de los derechos e intereses del consumidor, que esto ya amplía una gama mucho más amplia de circunstancias, ¿no? Por eso lo relevante del caso. De ahí la justificación de las preguntas que les hacía al final del diagnóstico. Ya la parte administrativa, como era evidente, y quienes me conocen, sobre todo del campus Cochabamba, saben que es uno de los puntos que más me agrada dentro de las disciplinas del derecho, fuera del hecho de ser profesor de derecho administrativo. Y como pueden ver, no escapamos todavía de la estela de derecho administrativo, ya que en gran medida lo que hacemos en el ámbito de regulación financiera se concentra en lo que está previsto en la ley 2341. Y precisamente me complace el hecho de que hayan podido identificar la gran mayoría, la ligazón, si quieren, a la ley 2341, así como también al decreto supremo 27103, que ojo, son normas generales. A esas normas generales les vamos a añadir, precisamente en este módulo, toda la recopilación normativa para el ámbito financiero, todo lo que denota en este caso el desarrollo de la normatividad que ha sido prevista para el sector financiero, para el ámbito financiero de forma específica. Y acá se va a cumplir lo que ya les adelantaba en derecho administrativo. La norma general, la ley, puede establecer un parámetro. El decreto supremo puede establecer un parámetro complementario que hasta parece ser relativamente contrario a la ley. Y de ahí llegamos a la norma técnica, que es la norma de ASFI, que se ratifica mediante cartas circulares y se incorpora a las denominadas resoluciones ejecutivas, antes denominadas resoluciones administrativas, cuando eran superintendencias, y que son las que imponen básicamente las reglas y condiciones para el sistema financiero. Por eso, también en esta primera sesión, a continuación del diagnóstico, me parece oportuno o me parece, si quieren, relevante el hecho de que ustedes puedan tomar una previsión para para que puedan instalar, solo que aquí quienes utilizan Mac van a tener un poco de dificultad que yo voy a salvar de alguna forma mandándoles directamente los archivos, mandándoles la información, porque utilizamos bastante la normativa, les voy a poner en pantalla, que ha sido elaborada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Boliviano. Bueno, en realidad lo hizo la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Este programa, que es el Sistema de Difusión Normativa y de Consulta, les permite acceder a toda la recopilación de normas vigentes en nuestro país para el sistema financiero, para el régimen y sistema financiero, dentro de las cuales además prácticamente vamos a abordar casi en su totalidad los libros, salvo algunos de carácter eminentemente técnico, que les muestro a continuación, obviamente, y que van a comprometer el desarrollo de nuestra materia, ¿vale? Entre los libros que conforman la recopilación normativa, acá les da una pequeña explicación de aquello, nos vamos a concentrar sobre todo en esta primera parte de la materia a lo que es el libro primero, ¿no? Cuando ya estemos abordando algunos aspectos de las entidades de intermediación. Claro, los primeros temas se van a concentrar en la Constitución, en la Ley de Servicios Financieros, la 393, eventualmente algunas normas conexas que van vinculadas a política financiera, sobre todo la Ley del Banco Central, vamos a entender el porqué y la importancia del Banco Central, para ya luego abordar lineamientos específicos de ASFI. Y en el caso de ASFI, si bien
todo se concentra a lo que es la fiscalización y gestión de entidades de intermediación desde su constitución hasta la intervención y liquidación, también compromete otros aspectos que tienen que ver ya las operaciones y servicios, que también los vamos a abordar. Regulación de riesgos lo vamos a ver solo desde el componente jurídico, no vamos a verlo desde el componente financiero, ya que eso, pues, ya por suerte me hicieron caso en la universidad y separaron la materia para ingeniería financiera y para derecho, porque si no era bastante pesado para ustedes este tema de riesgos, ya que aquí vemos, por ejemplo, coeficientes de apalancamiento, las apreciaciones que se tienen que hacer de cartera, el CAP y otros que son aspectos ya de cálculo que son propios de ingeniería financiera más que de derecho, ¿no? Obviamente tienen componente jurídico que también lo vamos a revisar desde el enfoque de Basilea. Eh, este es el punto interesante, este es el que se incorpora a efecto de la ley 393, los derechos del consumidor financiero y la reglamentación que determina ASFI en relación a lo que es la atención a clientes y usuarios. Aquí vamos a profundizar ese aspecto en lo que concierne a derechos y obligaciones de las entidades financieras, así como la competencia ejercitada por defensa del consumidor dentro de ASFI. En el tipo de información de entidades supervisadas, en este caso, la transparencia y el envío de recepción de información van a comprometer los primeros casos que vamos a resolver con relación a nuestra materia, ya haciendo alusión a la competencia que ejercitarán simulando ser ASFI, simulando ser entidades financieras, respondiendo a las observaciones que pudiera haber en el tipo de información a ser enviada y los procesos resultantes, que en este caso son procedimientos de oficio o procedimientos sancionadores. Por eso también la pregunta en el diagnóstico. En el caso de las firmas de servicios al sistema financiero, solamente vamos a abordar una referencia a las calificadoras de riesgo, vinculándonos al tema de riesgo. Auditoría externa y peritos tasadores no los vamos a abordar porque eso lo complementamos recién en la materia de derecho bursátil. Lo propio en supervisión y vigilancia, solamente vamos a revisar el tema de inspección. No vamos a trabajar a cuotaciones porque esa es la parte técnica. En normas generales, obviamente, van a referirse bastante ustedes al libro octavo para responder a algunos de los casos previstos. Disolución, suspensión y clausura de cuentas, sí, esto lo vamos a revisar como parte de las operaciones financieras. Y lo propio en el caso de función social y responsabilidad social empresarial, que lo vamos a complementar como una suerte de exigencia dentro de las obligaciones que se tienen con relación a entidades de intermediación financiera. Como pueden ver, a lo largo del módulo vamos a revisar prácticamente la mayoría de los libros. No puedo decir que todo in extenso, sería humanamente imposible. Solo el libro de riesgos, por ejemplo, nos tomaría más de un módulo abordarlo con precisión, ¿no? Cosa que ya con los chicos de ingeniería financiera es bastante pesado, ¿no? Pero vamos a procurar acomodar el desarrollo de la materia, así como también la profundidad de los casos para que sí se familiaricen con esta forma de manejo de la norma, que por si acaso es muy particular, enseguida les indico por qué, y que en gran medida compromete toda la labor administrativa de ASFI relacionada con nuestro sector, relacionada con el ámbito de intermediación financiera. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta este punto, antes de que volvamos un poquito con el tema administrativo. Vale, no habría ninguna duda y consulta. Por si acaso, quienes estuvieran interesados ya en instalar este programa, les voy a dejar el enlace para descarga del instalador y la explicación de cómo tienen que hacer para instalarlo, pero les advierto, solo funciona en Windows. Si tienen Mac, para que pueda funcionar, necesariamente tendrían que trabajar con algún programa de virtualización que les permita generar una máquina virtual en Windows para que sí pueda correr el programa, ¿no? Porque lamentablemente hasta la fecha ni la super de bancos antes ni ahora ASFI ha considerado pues a los usuarios Apple o a los usuarios Mac para este programa. La ventaja de utilizarlo van a estar siempre con normativa al día.
Si bien el periodo de pandemia ha ralentizado un poco los cambios, ya hemos vuelto casi, no puedo decir a la normalidad, pero sí ya hemos vuelto al volumen de modificaciones y actualizaciones de ASFID, porque en promedio la mayor parte de estos libros, que acabo de mostrarles solo en el índice, se actualizan por lo menos 1 a 2 veces al mes, ¿no? ¿Eso qué significa? Y lamentablemente ya me ha pasado, ¿no? Que les doy algún caso, por ejemplo, que tienen que resolverlo y da la transición de que si el caso se los he entregado miércoles y la respuesta la tenían que entregar lunes, que el jueves o el viernes haya habido justo una modificación de normativa y tengan la suerte o la mala suerte de que se haya modificado alguno de los libros que iban a emplear para la resolución. Eh, Les permito todavía responder con la normativa que hubieran revisado, pero sí les adelanto que eventualmente tendrán que actualizarla, ¿no? Porque esto es algo que lamentablemente ocurre en el ejercicio de la profesión, ¿no? Y que tú ya no puedes decirle a ASFI, lo siento, he trabajado con la norma antigua porque no he visto la norma nueva, porque es tu obligación estar al día con la normativa que el regulador emite. Hay casos extremos, por si acaso, ¿no? En el tema de envío de información, por ejemplo, que en el mes pueden haber 3, 4, 5 cambios y que pues lamentablemente tienes que adecuarte a esos cambios en el lapso de un día, en el lapso de 2 días, en el lapso de una semana, dependiendo la etapa del mes en la que te encuentres, ¿no? Que eso pasa por el oficial de cumplimiento, una figura bien relevante dentro de las entidades de intermediación, y el asesor legal principal o los asesores legales. Sin temor a equivocarme, puedo manifestarles que el 60% de los abogados que trabajan en entidades financieras, exceptuando los asesores legales principales o los asesores de gerencia, tienen un franco desconocimiento de la normativa que rige al sector financiero. Y eso es preocupante, ¿no? Y la intención de la universidad y mía, pues, es que esto no ocurra con nuestras generaciones de graduados, ¿no? Que sí estén familiarizados con el manejo de la normativa actualizada, si sepan del intranet que se tiene con ASFI para precisamente mantenerse todo el tiempo con la normativa vigente y que el control de cambios de cartas circulares que validan o aprueban la normativa sea algo pues cotidiano, ¿no? Que no tengamos que hacerles recuerdo que es su obligación tener que revisar estos aspectos para estar al día con la normativa administrativa financiera que emite ASFI y eventualmente la que pueda llegar a emitir Banco Central de Bolivia como parte de su condición de órgano rector del sistema monetario y cambiario, además de crediticio del país. ¿Vale? Eso como una referencia con relación a lo que ha sido nuestro diagnóstico. Como les digo, yo ya luego voy a continuar revisando de manera más exhaustiva las respuestas que han podido brindar, sobre todo ya cuando entramos a aspectos específicos como los procedimientos de oficio, procedimiento sancionador, la jerarquía administrativa que es ejercitada por ASFI, y aquí inclusive hay una suerte de pugna porque antes las superintendencias eran entes totalmente autónomos. Hoy los reguladores, como el caso de ASFI, y lo mismo la APS, la Autoridad de Pensiones y Seguros, se encuentran supeditados a el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Algo que en opinión de la mayor parte de los organismos tendientes a regulación estatal, sobre todo regulación financiera o regulación en esta área, consideran poco prudente, ¿no? Y que la recomendación es que se mantenga un ejercicio de autonomía que permita una labor de fiscalización cada vez más oportuna, ¿no? Ya luego vamos a profundizar también en esos aspectos. Lo propio en el caso de la competencia administrativa, porque está ya adelantando, porque veo que tenemos, ¿cuántas? Ya 23 respuestas enviadas, están todas las respuestas ya enviadas, ya no hay posibilidad de que puedan hacer modificaciones. La competencia administrativa se determina en razón de materia, en razón de territorio, en razón de grado, así como también la competencia derivada de norma especial o normas específicas o especiales. Pues acá se impone por mandato de la ley 393 una competencia especial de ASFI para todos los aspectos que pudieran involucrar una circunstancia de corte financiero. Por más de que otras normas u otros entes intenten ejercitar algún tipo de pues competencia sobre el sector financiero o sobre el sistema financiero, esa competencia queda totalmente relegada a lo que ASFI pueda determinar.
¿no? Entendiendo que es una competencia privativa y exclusiva la que ejercita ASFI, no solo fundada en el mandato constitucional, que vamos a ver por qué, sino también en la ley 393, que así lo habilita, ¿no? Por eso da la particularidad de ser un ente de regulación muy, pero muy complejo y particular, valga la redundancia, y que en gran medida define cómo es que el sistema financiero va a operar en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, unos dirían más que coordinación, una subordinación al ministerio, y la coordinación efectiva que debiera existir con el Banco Central de Bolivia, ¿no? Que tampoco podemos desmerecer la importancia o relevancia que ejercita el Banco Central con relación a lo que es nuestro sistema financiero. Ya luego, las últimas preguntas iban en torno a su grado de conocimiento. Veo que la gran mayoría lo pone en un grado relativamente bajo o con uno intermedio. Alto no, esperemos cambiar eso con la finalización de este módulo, que estén familiarizados con tanto la normativa como la hermenéutica del sistema de intermediación financiera, diferenciando, por ejemplo, el sistema tradicional del sistema no tradicional en relación a los servicios que denota una entidad financiera. Y bueno, pues que también ya para en una próxima ocasión, por más de que se traten de contratos de adhesión, veamos las particularidades y revisemos qué estamos firmando o qué estamos consintiendo respecto a los contratos que eventualmente tenemos suscritos o celebrados con las entidades de intermediación financiera. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda o apreciación antes de culminar con este aspecto del diagnóstico, antes de que veamos algunos aspectos de gestión del módulo, de la comunicación, los trabajos y otras cosas que vamos a tener por delante. Sí, Bob, bueno, yo quería preguntar por el tema de los exámenes, cómo van a ser y si vamos a tener algún trabajo, una exposición o algo. Ya, perfecto, gracias por la pregunta, Victoria. En efecto, a ver, de acuerdo a nuestro sílabo, la organización que tenemos para esta materia va a involucrar tanto una pequeña prueba teórica, que el puntaje es bajo, me interesa más la parte práctica, y ya desde el primer parcial vamos a tener el desarrollo de casos, ¿no? Yo les voy a plantear casos en los cuales vamos a simular ser los asesores legales de la entidad financiera o ser el personal de ASFI para dar respuesta a los casos planteados, ¿no? En relación a la normativa vigente. Uno, analizar las competencias de ASFI, ver si ejercita o no ejercita su competencia en el aspecto formulado, si es que tiene o no relevancia o no tiene relevancia con relación al caso planteado. Eso en cuanto a la parte de evaluación. Paralelo a lo que es la evaluación práctica, también tendremos resolución de algunos casos más pequeños, más específicos, ¿cierto? Dentro del desarrollo del propio módulo, ¿no? Paralelo a lo que es la sesión de Zoom, o en la sesión de Zoom, mejor dicho, con circunstancias que se las voy a entregar ya sea día antes o 2 días antes, dependiendo de la complejidad del caso, para que lo vayan revisando. Vamos a trabajarlo en grupos, vamos a organizar salas divididas, donde cada grupo va precisamente a abordar el tratamiento del caso y pues vamos a ir viendo qué alternativas se puede plantear, ya sea desde el enfoque de ASFI o desde el enfoque de la entidad financiera o en su caso en el enfoque del consumidor financiero. Sumamos los 3 aspectos y tenemos la nota correspondiente a el parcial, ¿no? Tanto parciales como eventualmente en el final también va a involucrar la resolución de casos. No sé si tienes alguna otra duda o consulta, Victoria, antes de que podamos dar por culminada esta primera etapa. No, doctor, muchas gracias, ha quedado todo aclarado. Perfecto, gracias a ti. Vale, a ver, en ese caso, a ver, como es un módulo de educación a distancia o educación virtual, la comunicación tiene que ser mucho más efectiva, ¿no? Para ello tenemos 3 canales habilitados. El canal principal es plataforma, a través del formulario de consultas. Hay un foro de consultas donde ustedes me pueden dejar cualquier duda, pregunta, consulta que tuvieran sobre el tema, sobre el contenido, sobre el material, etc. La otra alternativa es estas sesiones de Zoom,
que obviamente tendría que hacerse en el inicio de la sesión, más allá de lo que son las preguntas sobre el contenido y lo que estuviéramos abordando. Y una tercera alternativa que nos ha dado buen resultado en el semestre pasado es que conformemos un pequeño grupo de WhatsApp donde mantengamos una comunicación efectiva, ya sea para cualquier eventualidad que ustedes puedan tener o pues para comunicarles algún aspecto o resolver o absolver dudas, ¿no? Que las pueden mandar ya sea al grupo o escribirme también directamente a mí. ¿No? Para ello, pues enseguida les voy a poner en el chat mi número de celular para que podamos estar conectados. Les voy a poner los dos, por si acaso, porque eventualmente estoy o con el celular de la oficina o con el celular personal, o sea, mi línea personal. Si es que no les respondo a la línea personal, tengan seguridad que en la línea de la oficina sí les voy a responder. No se asusten que van a recibir el mensaje pregrabado, ¿no? Pero ya inmediatamente después yo les escribo desde la línea corporativa. Entonces ahí en ese sentido les pediría por favor que pues, organicemos un grupo de WhatsApp. Ya los chicos de Cochabamba sé que se conocen todos, pero igual me gustaría que se puedan integrar también los chicos de La Paz. Veo varios nombres de estudiantes de La Paz, cosa de que podamos precisamente organizarnos en ese sentido, ¿vale? ¿Quién va a ser nuestro responsable o nuestra responsable de crear el grupo, por favor? Yo lo puedo hacer, doctor. Gracias, Cami. Perfecto. Chicos, entonces, sobre todo los chicos del Campus La Paz, si Cami todavía no tiene el número de varios de ustedes, si pueden colocarlo en el chat o mandarle un mensaje por chat a Cami. Doctor, voy a mandar el link de invitación al grupo para que Perfecto, cada uno se una. Así no me olvido de nadie. perfecto, perfecto, me parece prudente. Yo también me voy a unir desde los dos dispositivos, como les decía, ¿no? El celular con la línea personal y el corporativo. Cosa de que cualquier eventualidad o cualquier duda o consulta, pues siempre se tengan abiertos los dos canales para las respuestas correspondientes. ¿Vale? Perfecto. Eso en cuanto a los temas administrativos. En el tema de las evaluaciones, el cuestionario teórico, el año pasado lo que hemos hecho es trabajar en las fechas sí previstas por la universidad, pero hemos sido relativamente flexibles en el tema del horario, ¿no? Que el cuestionario puede estar habilitado dentro del mismo horario de clase, como eventualmente fuera del horario de clase para poder utilizar ese día, ya sea para avance o para absolver dudas y consultas, ¿no? Que eso lo dejo abierto también a esa posibilidad con ustedes, ¿no? Cosa de que podamos organizarnos en ese sentido. No se olviden que son cada 8 días que tenemos nuestras evaluaciones teóricas, las que todavía manejamos como un respaldo de la información o el contenido teórico que abordamos en cada módulo, ¿no? Eso todavía lo mantenemos, como les dije, pero ya con un puntaje o una valoración o ponderación más baja, ¿no? No es sobre el 100% de la nota del parcial o de la nota del final. Eso como referencia. En cuanto a la información y en cuanto a las circunstancias previstas ya para lo que es el desarrollo de nuestra materia como tal, como les digo, todo va a estar en plataforma. Básicamente ya está gran parte del contenido. Es simplemente actualizar algunos otros aspectos. Les voy a actualizar también la normativa para quienes tuvieran dificultad en instalar el programa que les he mostrado o que no puedan o que tengan algún tipo de contratiempo o inconveniente al momento de instalarlo, pues para que aseguremos que todos manejemos la normativa vigente, ¿no? Actualizada a la fecha. Ya Cami nos ha generado el enlace para unirnos al chat de WhatsApp. Por favor, si pueden ir uniéndose también. Yo en unos instantes más también lo haré. Cosa de que podamos mantener la comunicación efectiva en ese sentido. ¿Vale? Ok, en el corto tiempo que ya nos queda, pues vamos a iniciar formalmente con la materia, salvo que existiera alguna otra duda o consulta que me gustaría absolverla antes de que iniciemos ya con algunos elementos de introducción que debemos tomar muy en cuenta y que van a dar lugar también a un primer requerimiento de información que ustedes ya van a tener que colectar, cosa de que el día de mañana complementemos con esa información que ustedes obtengan del propio mercado, ¿vale? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Sí, doctor, en cuanto a las fechas de los parciales o del primer parcial. Ya, perfecto, perfecto. Te confirmo en un instante, por favor.
De todas formas, también estoy a la espera de que me aprueben el sílabo. Hice algunas modificaciones y en cuanto tengamos tenga el sílabo pues, autorizado, ya lo subo nuevamente a sistema, pierdan cuidado, cosa de que podamos ver aquello. En el tema del sílabo en particular, o mejor dicho, las fechas para parciales, enseguida les confirmo las fechas exactas. La prueba teórica para el primer parcial va a ser rendida el 19 de febrero. La fecha del segundo parcial, el 3 de marzo, y la fecha del examen final, el 15 de marzo. Vale, ya contamos también con la fecha, con la aprobación del sílabo, entonces lo voy a colgar al sistema en unos instantes más para que ustedes también lo puedan revisar in extenso. No se asusten, les va a parecer un poquito largo, lo es, no lo niego, pero vamos a procurar mantener una dinámica tal en la cual pues resulte favorable que podamos abordar todos los aspectos que tengo previstos en el sílabo, ¿vale? Cualquier duda, cualquier consulta, y si ven sobre todo que estoy yendo muy rápido o algunos aspectos que no los han logrado comprender, sobre todo estos dos primeros temas que son netamente teóricos, con algo de práctica, que vamos a incluir precisamente práctica en pues cualquier duda que tuvieran, siéntanse libres de decírmelo, cosa de que yo pueda absolverles la consulta de inmediato. ¿Vale? Ok, hablemos del sistema financiero, ¿les parece? ¿Por qué hacemos alusión al concepto de sistema? ¿No? Que esto ya los chicos que han trabajado conmigo derecho administrativo están un poquito más familiarizados con la idea de sistema. Entiendo que también los chicos de La Paz, lo propio, no he tenido oportunidad de ver todo el contenido de su materia de derecho administrativo, pero sí he visto parte y entiendo que también han abordado un criterio de sistemas. ¿Por qué hablamos de sistema? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la esencia de hablar de un sistema? ¿O qué es lo característico al referirnos a un ámbito del conocimiento como sistema? La estructura, el engranaje, la división de funciones, tal vez. Ya. ¿Y Y por que qué? estas al mismo tiempo tal vez lo pueden regular, no sé, el funcionamiento de las mismas, ¿no? Bien, bien, bien. Ya, pero ¿por qué hablamos de funciones? ¿Por qué Por- al sistema hablamos de funciones? Porque hay un objetivo que tiene que ser alcanzado y para eso se tiene que distribuir el trabajo entre todos los componentes del sistema, Ya, asignarles funciones y una jerarquía, obviamente, para que se pueda alcanzar ese trabajo con el mayor parámetro de eficiencia y eficacia posible. ya, perfecto. Dos de los pilares que sabemos componen a todo sistema y de manera específica al ámbito administrativo boliviano están ligados a lo que mencionaba Fer hace un instante, eficacia y eficiencia. ¿Denotará lo mismo en el sistema financiero tomando en cuenta que no solamente es público, sino también privado? ¿Perseguimos eficacia y eficiencia? Yo creo que con mayor razón porque hay intereses privados de por medio. Claro que sí, porque ¿ustedes creen que un banco seguiría operando o una entidad financiera seguiría operando si hay pérdidas de por medio? No. Lo más probable es que no. Y vean qué es lo que ha ocurrido precisamente en la historia reciente, no solo boliviana, sino en la historia reciente a nivel global, de cuando una entidad financiera pues está pasando por dificultades económicas o dificultades financieras, valga la redundancia. Caso concreto, Lehman Brothers, ¿no? El quiebre institucional financiero del 2008, la gran crisis financiera del 2008, que ha tenido incidencia en todo el planeta, no solamente en el sistema financiero boliviano. A ver, hablar de un sistema es hablar de una serie de instituciones, de medios y de mercados cuando ya nos referimos al sistema financiero. Lo que Fer y Paola hacían alusión, ¿no? El hecho de que se estructure de tal forma que pueda desarrollarse una serie de funciones, una serie de competencias, exista un nivel de jerarquía, exista una determinación o una serie de reglas de lo que involucra el relacionamiento de estos tres factores: lo institucional, los medios, los propios mercados, ya cuando nos referimos al sistema financiero
correspondiente. Esto indistinto, sea boliviano, ecuatoriano, argentino, estadounidense, global, etcétera. No interesa. Gran parte de los sistemas financieros siempre van a estar mediados por estos aspectos, ¿no? Por las relaciones, la interacción y obviamente el resultado de esas interacciones, que son las que le dan sentido o le dan razón de ser a el sistema como tal. Esta triada, donde destaca, por ejemplo, el tema de los instrumentos, a los que sumamos obviamente la serie de instituciones y también los mercados, da como resultado el advenimiento de un sistema financiero. ¿Por qué hablamos de triada? Porque hablamos de estos tres elementos que a su vez se descomponen en muchos otros más para darle sentido a un sistema financiero, para darle razón, para darle estructura y que, como mencionaban, en base a esa estructura sepamos para qué sirven esos instrumentos, en qué instituciones se manejan y qué incidencia generan en un mercado, correspondientemente en un mercado financiero. Precisamente este primer tema de nuestra materia lo vamos a abordar desde ese enfoque, desde la incidencia o relación existente entre los instrumentos, las instituciones y los mercados, y cómo una variante que pueda ocurrir en cualquiera de estos tres cuadrantes va a incidir en el resto. Por ejemplo, si nosotros hacemos modificaciones activas, si nosotros incorporamos como referencia de lo que se puede hacer o lo que no se pudiera hacer, por cierto, en cuestión de instrumentos, por ejemplo, acá nosotros trabajamos la creación o verificación de un nuevo instrumento que vaya a involucrar el desarrollo de las actividades de la banca. Esto, al ser un nuevo instrumento que haya sido obviamente aprobado por las instancias gubernamentales, va a denotar una transformación, ya sea en los procedimientos actuales o inclusive en el ejercicio de competencias que se encuentran destinadas o definidas en el régimen normativo. Esos cambios tienen que ser necesariamente aprobados por un parámetro institucional. Y si hablamos de un parámetro institucional vinculado a esos cambios, denota una primera institución, ASFI. Pero por encima de ASFI no podemos dejar de lado lo que determina el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o la incidencia en el plano institucional de un sector privado que promueve el advenimiento de un nuevo instrumento que tenga incidencia en la generación o consolidación también de mercados. Por eso, estos tres cuadrantes, en su relación constante, en su interacción constante, son los que predominan en gran medida para darle forma y sentido a la labor del sistema financiero, a lo que puede llegar a hacerse en términos de gestión financiera, en lo que concierne, como les decía, a la referencia con relación a lo que involucra ya el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones en particular. De ahí la incidencia, entonces, de lo que denota en gran medida esta lógica de sistema donde el cambio operado en uno de los cuadrantes o en uno de los componentes del sistema afecta positiva o negativamente a las diferentes instituciones, mercados o al sistema en sí mismo, ¿no? O cómo desde el mercado ya se ve una relación muy oportuna o una relación muy fuerte con algún tipo de instrumento, con algún tipo de institución. Entonces, es por eso que debemos entender de forma precisa lo que acontece en nuestro sistema financiero o en cualquier sistema financiero que eventualmente denote nuestra atención y que traiga consigo una consideración respecto a lo que puede llegar a hacerse o que no se puede llegar a hacer en términos de regulación financiera. Por si acaso, todos los diagramas que voy elaborando les saco una captura y los pongo luego en un apartado de diagramas de clase para que puedan ustedes también tener una referencia en ese sentido, ¿vale? En la plataforma. Ahora, cuando nos referimos al sistema financiero como tal y cuando dentro de ese sistema financiero nos concentramos en el aspecto de los mercados como primer elemento, vamos a revisar los tres elementos, son los tres cuadrantes, pero si partimos por la definición de mercado o por la idea de mercado desde un punto de vista obviamente financiero, trae a colación algunas particularidades.
como por ejemplo la clasificación básica de mercados entre el denominado mercado de dinero, mercado de capitales o un mercado de futuros y derivados. Este último, el mercado de futuros y derivados, todavía en lo que concierne a nuestro país, genera una suerte de incertidumbre. No tenemos una idea clara, perdón, no tenemos una relación clara del desarrollo de este ámbito, todavía es una gran incertidumbre en el caso boliviano, y también ocurre en muchos otros países porque resulta bastante complejo el que podamos establecer una normativa que prevea el comportamiento de un mercado de aquí a 10, de aquí a 20, de aquí a 50 años, que es precisamente donde se concentra la esencia de un mercado de futuros. A diferencia de lo que acontece en un mercado de dinero o un mercado de capitales, que tienen particularidades muy propias. Obviamente, cuando nos referimos al mercado de dinero, estamos hablando de operaciones que se dan dentro del margen de un año. O sea, operaciones que se propician en un plazo menor que, o perdón, en este caso sería mayor, en un plazo menor que a un año, en cuanto al desarrollo de operaciones. En el mercado de capitales vamos en operaciones de 1 a 5 años, como característica primordial del mercado de capitales, que este además es el que concita la mayor atención posible dentro de lo que acontece en las operaciones bolivianas o en las operaciones dentro de nuestro mercado. Ojo, no solo estoy hablando de la operación de banca, estoy hablando del mercado en general. Compromete banca, seguros, pensiones, valores. Las 4 grandes áreas que involucran a todo sistema financiero, dentro de las cuales nosotros nos vamos a concentrar en la banca y entidades de intermediación financiera. Dejaremos de lado el tema bursátil, que ya luego lo abordamos en la siguiente materia. Dejaremos de lado el tema pensiones o previsional, que lo abordan también en otra materia, y el tema de seguros lo propio. Pero si hablamos de un mercado, si hablamos de mercados de capitales o mercados en general, sean estos de dinero, de capitales o de futuros, comprometen las 4 áreas mencionadas. Por eso, tómenlo muy en cuenta cuando estemos viendo política financiera, cómo va a incidir en el sistema financiero una decisión gubernamental de liberar los aportes a pensiones. Sabemos muy bien que la tendencia, derivado de lo que ha sido o lo que es todavía la pandemia, ha motivado a varios países en el ámbito sudamericano a mirar a los fondos de pensiones. Chile está con una propuesta de ley para devolución de aportes a pensiones. Perú está con lo propio, está con una protesta ciudadana buscando esa liberación. Bolivia, lo propio. Brasil ha adoptado también un poco esa línea y está analizando los pros y contras de liberar los aportes de jubilación o los aportes previsionales. Eso se inserta, por ejemplo, en un tema de política, que es manejado por las instituciones públicas dentro de un sistema financiero, pero no por ello va a estar alejado de lo que acontece en un mercado. Va a tener incidencia positiva o negativa de lo que pueda llegar a ocurrir en los diferentes mercados, ya sea un mercado de dinero, porque va a haber mayor circulante, en un mercado de capitales, porque puede llegar a generar mayores inversiones y eventualmente incluso una serie de opciones, swaps, futuros, derivados, índices y otros que eventualmente podrían llegar a gestarse. Esto ya en un régimen más bursátil o de valores, donde la banca también tiene una atención muy relevante porque es una de las apuestas a las que recurre toda entidad financiera con miras a obtener beneficios o utilidades que les permita cumplir con sus obligaciones, que también existe una relación muy fuerte en ese sentido. De ahí la incidencia, entonces, de los mercados como uno de los componentes de un sistema financiero. Un componente que no es aislado, un componente que va a requerir de una serie de instrumentos y de instituciones para que el mercado se movilice. Por eso, también con esta materia en gran medida vamos a procurar entender dónde es que apunta esa frase de que la oferta y la demanda son aspectos que se regulan por el mercado. Pues no existiría oferta y no existiría demanda si no hay instituciones que promuevan aquello. Y esas instituciones promoviendo la oferta y la demanda de servicios y productos financieros requieren precisamente de instrumentos que movilicen tal operación o tales flujos, lo que da lugar a la consolidación del mercado, lo que da lugar
a que se adopten lineamientos más cercanos a un mercado de futuro, o a un mercado de derivados, o a un mercado de dinero, o a un mercado de capitales. La predominancia todavía en nuestro país va en los dos primeros, en un mercado de dinero y en un mercado de capitales, sin desmerecer el hecho de que poco a poco vamos incidiendo también a mercados de futuros que eventualmente pudieran tener una incidencia oportuna o una incidencia clara y provechosa para lo que denota nuestro sistema financiero. Pero hablar de mercados no es solamente hacer alusión a la duración de los servicios o instrumentos, sino también a las particularidades del propio mercado, las particularidades del propio sistema. En ese sentido, cuando hacemos alusión a mercados, también podemos identificar aquellos que están concentrados, por ejemplo, en una intermediación indirecta, que es la tradicional, si quieren, donde destacamos la presencia de la banca, las cooperativas y las mutuales, o EFVs, o entidades financieras de vivienda, y eventualmente el resto de las entidades de intermediación financiera, públicas, privadas e inclusive de carácter internacional, donde podemos también identificar, en algunos casos, hasta organismos no gubernamentales. Ya luego entenderemos también de dónde viene esto de intermediación indirecta, cuál la razón, cuál la esencia para manifestar que una intermediación financiera tiene esta característica de ser indirecta. Porque también existe un grado de intermediación directa, al que comúnmente denominamos la del mercado de valores, donde ya denotamos la presencia de otro tipo de organismos, bolsa, agencias de bolsa, SAFIs, las sociedades administradoras de fondos de inversión, más los fondos de inversión que administran, sociedades de titularización con la consolidación de patrimonios autónomos y la administración de los mismos como efecto de un proceso de titularización, las entidades calificadoras de riesgo y las entidades de depósito de valores, por mencionar de manera genérica las instituciones privadas que se vinculan a la intermediación directa, que es parte también de una calificación o cualificación de mercado en la que predominan una serie de instrumentos. En este caso, el instrumento predominante, valores. No podemos dejar de lado a los mercados derivados de seguros y del área de previsión o de pensiones, que dan lugar al reconocimiento, por ejemplo, de las empresas aseguradoras y reaseguradoras, además de su regulador, así como también las AFPs, en el caso boliviano, o en el caso de otros países que han adoptado este sistema de administración por entes privados. No se olviden, sin embargo, que de acuerdo a las modificaciones operadas por la ley de pensiones, las AFPs dejarán de existir y van a ser reemplazadas por la gestora pública de seguridad social, ¿no? Si ya llevaron seguridad social, de seguro ya tenían este dato en mente, y si no lo llevaron todavía, bueno, es un pequeño adelanto de lo que verán en su materia. Las AFPs de carácter privado van a ser reemplazadas por una entidad de carácter público. Lo irónico del caso es de que esta entidad ya existe, paralela a las AFPs, consume recursos del propio Estado boliviano, a pesar de que a la fecha no está administrando ni los fondos privados ni los fondos complementarios que son administrados por las AFPs, pero eventualmente lo hará, de acuerdo a la previsión de la ley de pensiones, la ley 065. Entonces, en este caso, esta clasificación de mercados que atiende a los 4 grandes grupos que podemos identificar en un sistema: intermediación indirecta, intermediación directa, área de seguros, área previsional o mercado de seguros y mercado previsional, son los que caracterizan a nuestro sistema financiero, al sistema financiero boliviano o a cualquier otro sistema en particular de forma indistinta. Aquí ya el primer requerimiento, como les decía, de información. Para poder familiarizarnos un poco más respecto a nuestro sistema, sobre todo a lo que concierne al sistema de intermediación indirecta, nos estamos refiriendo a banca, cooperativas y otras EIF, acá les voy a pedir que cada uno de ustedes, para el día de mañana, escoja por lo menos 3 instituciones de cada tipo. O sea, una institución de la banca, una institución cooperativa o una institución de entidad financiera de desarrollo o cualquiera de las otras previstas. Y se muna de información respecto a esa entidad para que analicemos qué amplio espectro se maneja dentro de lo que involucra la intermediación indirecta.
Porque comúnmente cuando hablamos de operaciones de crédito o operaciones bancarias, a veces se cierra nuestra percepción de que lo único que existe es banca, excepcionalmente cooperativas. Pero al ver que existen variantes, incluso dentro de lo que son los bancos, dentro de lo que son las cooperativas y otras entidades de intermediación, va a procurar una mayor comprensión de lo que involucra nuestro sistema. ¿Vale? Entonces, cada uno de ustedes escoge una de cada rubro, en total 3, banca, cooperativa o mutual, y otras entidades de intermediación, para analizar las particularidades que ustedes denotan. Y mañana las conversamos en ese sentido, porque vamos a congeniarlas primero con lo que involucra todo un régimen de regulación del sistema e incidencia del mismo, así como también el plano de normativa local, nacional e incluso de carácter internacional, que predomina para cada uno de los sistemas o para cada una de las instituciones dentro del sistema financiero boliviano. Ya luego vamos a profundizar mucho más esos aspectos en el tema de intermediación directa con la materia de derecho bursátil y, bueno, seguros y previsión con las otras materias que se llevan en la carrera. Ahora, concentrémonos en la intermediación financiera indirecta, ¿vale? Y entendamos cómo funciona. ¿Y de dónde viene lo de indirecta? ¿Por qué se caracteriza o se cataloga de esta forma? Que por cierto sigue siendo la intermediación predominante o la intermediación básica y elemental que tenemos en el régimen del sistema financiero boliviano, pero que no ello implique que se vaya a invisibilizar las otras formas de intermediación. Para que se entienda mucho mejor, incluso trabajemos bajo un esquema de un ejemplo. Supongamos en este caso que Fabi es nuestra ahorrista y que está depositando $10,000 en una entidad financiera. ¿Vale? Fabi es nuestra ahorrista. Eso eventualmente implica que esos $10,000 pasando por la entidad financiera van a terminar llegando a algún prestamista o deudor o pues a alguien que requiere ese capital, que en este caso vamos a suponer que fuera Roy. Entonces acá tenemos a Fabi y a Roy que requieren los $10,000. ¿Qué posibilidad hay de que Roy reciba los mismos $10,000 de Fabi? Una a 10, una a 100, una a 1,000, una a 10,000, una a 1,000,000. Una millones. Una a millones. Muy cierto, Andrés. La pregunta en realidad, más que posibilidad de que reciba o no reciba, ¿importará aquello? Es imprescindible, por ejemplo, que Roy sepa que estos $10,000 que está recibiendo casualmente son los mismos $10,000 que Fabi ha entregado al banco, o no interesa, es totalmente irrelevante. Es irrelevante. Totalmente relevante. Exacto, es totalmente irrelevante. Y esa es una de las razones fundamentales de una intermediación financiera indirecta. Es indirecta porque los extremos de la relación, los extremos del sistema no se encuentran. Los extremos no se conocen. A Fabi no le interesa saber con precisión que sea Roy o que sea Valeria o que sea Fernanda o que sea Mateo o que sea quien fuere el deudor que va a recibir los $10,000. Así como a Roy o a cualquiera de los deudores o de las deudoras no le interesa saber con precisión gracias a quién tiene esos $10,000. ¿Por qué? Porque la incidencia, en todo caso, está predominada o está valorada directamente por la presencia de una entidad que ha permitido el encuentro de ambos extremos, que es el banco. Y ahí viene precisamente el carácter de intermediación indirecta. El banco va a mediar con Fabi, a la vez va a mediar con Roy. Con Fabi en la condición de ahorrista, con Roy en la condición de deudor. Y esto lo va a manejar exponencialmente, sin que importe que en algún momento Roy y Fabi se conozcan o sepan con precisión quién es el que ha posibilitado que se movilice el mercado o que se movilicen las operaciones o los flujos de esta entidad financiera, sino que sencillamente les interesa que la relación con el banco, el vínculo con el banco. Por eso, cuando hablamos de una intermediación financiera indirecta, hay algunos aspectos que necesariamente tendremos que tomar en cuenta. El primero,
Cuando, uy, pero ahora sí. El primero, mencionábamos que Fabi es nuestra ahorrista. Puede ser cualquiera de nosotros acá en el curso. Inicialmente mencionábamos a Fabi. Todo ahorrista o toda persona interesada en generar algún tipo de rendimiento con una entidad financiera parte con una idea de rendimiento. Vamos con el ejemplo de Fer. Fer tiene una caja de ahorro y esta caja de ahorro con el Banco Pyme de la comunidad le ofrece 3.5% anual. ¿Vale? Esa es su idea de rendimiento. Esa idea de rendimiento tiene que convertirse ¿en qué? En el rédito. En el rédito ya específico o formal que se va a generar para beneficio de los intereses de Fernanda. Porque si no se propicia aquello, pues sencillamente pues, la operación no tendría sentido. Razón por la cual, con el depósito efectuado, respecto a lo que Fer, respecto a lo que Fer eventualmente ha tenido en mente o ha pensado con relación a su rendimiento, el banco va a generar un rendimiento. Entonces, esta idea se va a convertir en un rendimiento ya específico. ¿Acorde a qué? Acorde a las reglas pactadas. ¿Y dónde están esas reglas pactadas? Están definidas, obviamente, en nuestro contrato de prestación de servicios. Entonces, media un contrato entre el ahorrista y el banco, que recibe el depósito. Por si acaso, el término correcto, en vez de hablar de depósitos, es colocaciones. Ay, perdón, estoy adelantándome a un criterio. No son colocaciones, son captaciones. En vez de decir depósitos, acostumbrémonos a manejar la terminología propicia, es captación. ¿Por qué? El banco es el que capta recursos del ahorrista. El banco es el que va a incrementar su caudal de recursos para poderlos ofertar a la otra gama de servicios que realiza. A eso denominamos captaciones. Obviamente hay diferentes tipos de captación. Hay captación en operaciones a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, sujetos a condición, no sujetas a condición, avales, garantías, etc. Entonces, la forma en la que el banco capta sus recursos va a ir acorde a ¿qué? A las condiciones o requisitos que se hubieran plasmado, ya sea para el ahorrista, ya sea para el inversionista o para el usuario financiero o consumidor financiero. Pero siempre partimos de esta relación, lo que el ahorrista tiene en mente para un rendimiento, a lo que efectivamente llega a plasmarse en términos de rendimiento. ¿Y cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a formalizar este aspecto? ¿No? De que exista una relación específica entre lo que el ahorrista busca o pretende y lo que el banco le puede llegar a ofertar o le va a llegar a generar. En este caso, cuando nos referimos a la relación entre el ahorrista y el banco, esta se va a ver de alguna manera condicionada a la futura relación que tendrá el banco al ofertar los créditos al prestatario, aquel que llega a obtener el crédito y que a consecuencia de dicha operación se convierte en deudor, porque paga capital más interés. Ahora, vamos con el tema del banco. Si el banco para captar recursos lleva a cabo una operación de captación, valga la redundancia, ya cuando estamos en el otro extremo, que lo que busca el banco es generar recursos, generar el capital más los intereses suficientes como para poder cumplir con todas sus obligaciones, lo que se va a propiciar es una colocación. De esta manera, la entidad bancaria lo que está haciendo es acercar los dos extremos del sistema o los dos extremos del mercado. Uno, superavitario, que cuenta con los recursos, o sea, tiene capital y decide arriesgarlo en operaciones con el banco, ya sea mediante una captación para caja de ahorro, cuenta corriente, depósito a plazo fijo o cualquier otra circunstancia de las que nos ofertan las entidades de intermediación financiera. Partiendo primero del reconocimiento de los actos de comercio descritos en el Código de Comercio y obviamente
los actos u operaciones descritas en la Ley de Servicios Financieros. Con esos Doctor, recursos, dime. perdón, una preguntita. En ese caso, la acción, no sé si es que estoy entendiendo mal el término, es básicamente lo que el banco pone, justamente coloca, por eso se llama colocación, al prestatario. No tiene que ver con la aportación, ¿verdad? No, no. Precisamente en el tema de la colocación es el darle destino a los recursos que ya el banco hubiera generado o hubiera captado y que los convierte en créditos o los convierte en servicios que tienen la particularidad de denotar una operación activa o una operación de colocación. ¿Por qué se denomina así, operación activa o de colocación? Porque el banco va a generar un rendimiento con esa operación. Rendimiento que es el resultado de lo que el deudor va a propiciar a favor del banco, bajo la premisa de que con la colocación de créditos el deudor va a pagar capital más interés. Como resultado de aquello, se va a cerrar la operación. ¿Por qué? Porque en ambos extremos, y esto sí es un punto sumamente importante, en ambos extremos vamos a tener, perdón. Ahora sí. Listo. En ambos extremos vamos a tener generación de intereses. En ambos casos los intereses están determinados en el contrato. Acá, esta tasa de interés es una tasa activa. Y acá es una tasa pasiva. Obviamente hay diferencia entre ambas tasas. La tasa activa es más alta. La tasa pasiva es más baja. Vamos con el ejemplo de Fer nuevamente. Fer tiene depositado su dinero en el Banco PYME de la comunidad. Entonces, el Banco PYME de la comunidad asume una tasa pasiva del 3.5% anual. Mientras que el mismo Banco PYME de la comunidad coloca el capital que pudiera tener Fer o un capital mayor, es indistinto, a una tasa activa que dependiendo del tipo de crédito, sea un crédito a consumo, un crédito comercial, un crédito corporativo o cualquier otra forma de crédito correspondiente, va a oscilar entre un 9 hasta un 33%. Entonces, la diferencia que se gesta entre estas dos tasas, la tasa activa y la tasa pasiva, recibe la denominación de spread bancario. ¿Por qué? Esta tasa activa es la que ingresa a favor del banco. O sea, devuelven el capital y se suma el interés. Del interés es de donde surge precisamente el rendimiento, primero para el banco. Por eso es de que se va a definir en un manejo contable cuál es el volumen de ingresos por concepto de intereses de los cuales el banco va a cubrir ¿qué? Va a cubrir sus costos, por un lado, va a cubrir sus gastos, por otro, y también va a definir el rendimiento. Por eso el spread bancario reviste una relevancia mayor o una relevancia trascendental para el banco. Porque si este monto de la tasa activa fuera idéntico al de la tasa pasiva, no hay beneficio para el banco, no hay relación. Como más bien... Doctor, una pregunta, perdón que lo interrumpa. ¿La tasa activa la define el banco netamente? O sea, el porcentaje. No siempre. Para lo que son créditos productivos, créditos de vivienda y créditos de vivienda social, a ver, créditos de vivienda para programas de vivienda social y créditos de vivienda social, el Estado es el que define la tasa, ¿no? Te pone tasas máximas. La entidad financiera puede jugar un poquito con tasas menores. Pero ya cuando estamos hablando de créditos comerciales, créditos consumo, créditos corporativos, créditos de vivienda comercial, no los créditos de vivienda social, son fijadas por el mercado, por la regla de oferta y demanda, en una suerte de equilibrio. Antes existía una suerte de desequilibrio. Las cooperativas, por ejemplo, salvo las cerradas, las cooperativas antes competían con los bancos con sus tasas de interés. Por ejemplo, solicitabas un crédito de $10,000 y el banco te decía, perfecto, te doy esos $10,000 a 18%.
Mientras que la cooperativa te decía, no, te doy los mismos $10,000, pero al 10% para un crédito consumo. En última instancia, pues ha llegado a equipararse de tal manera la relación entre banco y cooperativa que casi se maneja la misma tasa de interés. Y eso ha sido por reglas y fuerzas de mercado, equilibrio de mercado, oferta y demanda, ¿no? Las cooperativas inicialmente te ponían diferencias, entre comillas, mucho más ágiles, mucho más sencillas para la obtención del crédito y con tasas de interés más bajas. ¿Para qué? Para capturar mayor cantidad de usuarios. Actualmente la relación cooperativa-banca es casi idéntica. Es rara, pero así rara la cooperativa que te maneje puntos porcentuales de diferencia o más de 2 puntos porcentuales de diferencia en tasas entre lo que oferta la banca tradicional, ¿no? Pero solo en el ámbito de créditos productivos, créditos para el sector de vivienda, vivienda social o programas de vivienda social, el Estado te impone tasas, ¿no? Para el resto, las tasas se determinan en relación a el promedio de riesgo, la ponderación de activos a riesgo, así como también la política de apetito de riesgo, ¿no? De cada entidad. Ya cuando estemos en el tema de riesgo, vamos a poder complementar este aspecto. Doctor, Adelante. yo tengo una preguntita. No sé si terminé de entender bien, entonces el spread bancario sería el rendimiento que obtiene el banco a través de los intereses de la diferencia del porcentaje de la activa y de la pasiva. Exacto, exacto. Gracias, doctor. Con todo gusto. Porque ahí denota sobre todo el detalle del funcionamiento de la entidad financiera o del sistema financiero. Si no existiere una relación oportuna de beneficio, sobre todo, con lo que involucra el desarrollo de operaciones activas y operaciones pasivas, o si quieren colocaciones versus captaciones, pues la entidad financiera no tendría rendimientos y sencillamente cerraría, punto. Porque esto no es un tema de beneficencia, ni siquiera los bancos públicos, porque un banco público también tiene que generar excedentes para reinvertirlos en la propia actividad de colocación de créditos o cualquier otro de los servicios financieros que brinde. Por eso, la esencia de la intermediación indirecta, más allá del hecho de que los dos extremos no se conocen, es en realidad el spread, la diferencia entre la tasa activa versus la tasa pasiva. La tasa activa, lo que el banco cobra. La tasa pasiva, lo que el banco paga. Porque esos 3.5% que recibe FER anualmente se van a reflejar ¿en qué? En el rendimiento del banco. O sea, si eventualmente la tasa pasiva sube y la tasa activa de lo que está acá arriba baja, la diferencia llega a ser ínfima, ya no es negocio. Por eso cuando Arce Catacora, cuando era ministro y ahora como presidente, vaya uno a saber si mantendrá lo que decía, manifestaba el hecho de que la tendencia o lo que buscaba el gobierno es equilibrar estas dos tasas, igualar estas dos tasas, ojo, eso es más preocupante, adiós sistema financiero. Porque en el momento que tú juegas con las tasas pasivas, las subes, y juegas con la tasa activa, la bajas, así sea con pequeños productos, estás afectando al sistema. Si bien es cierto de que ahora mucha gente que antes imposible no hubiera podido acceder a un crédito de vivienda, ahora puede o tiene las condiciones para acceder a un crédito de vivienda, condiciones entre comillas, eso también ha generado que quien tiene las condiciones para pagar un crédito comercial o un crédito de consumo, vea que su tasa se dispare. ¿Por qué? Por un efecto de equilibrio que busca el propio mercado. Porque si a mí me están obligando como banco a que ya no puedo cobrar una tasa de interés del 18% para vivienda y que tengo que cobrar una tasa de interés del 6%, esa diferencia de 12% que estoy perdiendo, la voy a tener que recuperar de alguna forma. ¿Qué hago? Le subo la tasa de interés a mis otras operaciones activas. Le subo a mis créditos comerciales, a mi crédito consumo, a mi crédito corporativo, a mi línea de crédito, etc. Eso se llama castigar el crédito. Estás castigando al usuario que sí puede pagar para darle cobertura al que realmente no puede pagar. Y le han hecho creer, le han generado esa ilusión de que sí es un sujeto de crédito. Lo que voy a decir es bastante fuerte, por si acaso. El crédito en Bolivia o en cualquier lugar del planeta tiene que ser una actividad de discriminación
financiera, por si acaso. No racial, no de sexo, no de edad, no. Bueno, edad hasta cierto punto. Pero sí tiene que ser discriminadora. ¿Por qué? Porque yo no le puedo acreditar algo a alguien que no tiene la capacidad de retorno. Y eso quieran o no, es una forma de discriminación. No en el sentido laxo, no en el sentido genérico de la palabra discriminación. O sea, no va a una discriminación de sexo, no va a una discriminación de género, no va a una discriminación de origen racial, étnico, no. Sino que va a una discriminación financiera. ¿Tienes o no la capacidad para solventar un crédito? Solvencia y liquidez son dos de los factores para ese cálculo de discriminación. ¿Qué ha sucedido? Al abrir el abanico de oportunidades crediticias, con esta suerte de política de democratización del crédito, que no ha hecho más que afectar al propio mercado, ¿qué es lo que ha sucedido? El sector que sí puede pagar se ha visto perjudicado por un incremento de sus tasas de interés. Y eso es algo que también lo vamos a abordar en el ámbito de política financiera. En esencia, lo que ustedes mismos han manifestado, lo que ustedes han podido señalar, es lo que predomina en términos de esto, de la intermediación financiera indirecta, el spread. El spread que genera el rendimiento para el banco, cuál es la ventaja, el rendimiento en sí que obtiene, descontando la tasa pasiva, que es lo que el banco sí o sí le tiene que pagar al ahorrista. Entonces, ojo, mayor volumen de colocación, entre comillas, mejor rendimiento en las captaciones, ¿no? En la obligación a favor de los ahorristas. Pero si el volumen de captaciones es más alto que el volumen de colocaciones, no es negocio. Y ahí también otra de las máximas que afirmamos en este sistema. No hay peor negocio para un banco que tener dinero en las arcas, que tener dinero en bóveda. Ese es el peor negocio para un banco. El dinero nunca debe estar en bóveda. El dinero debe estar fluyendo constantemente. Ingresa, sale. Y el tiempo que demora en salir tiene que ser lo más corto posible para que ese spread sea efectivo, genere el rendimiento, cubramos costos, gastos, generemos rendimiento y paguemos también el rendimiento que debemos. Esto como entidad financiera. Es en esencia la forma en la que funciona el mercado financiero de cualquier país. En esencia lo que acontece con las entidades de intermediación financiera tradicionales. ¿Vale? Ya el día de mañana vamos a complementar con algunos otros aspectos más que connotan, en este caso, a la intermediación financiera. No sé si tienen alguna duda o consulta antes de que terminemos la sesión de clase para el día de hoy. Creo que ninguna, doctor. Yo estoy bien. ¿Vale? Perfecto. Gracias a todos. Gracias a todas. Nos Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Todos que estén bien. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.